¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Yo soy Raxo y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Roserade, a Jellicent y a Golisopod acompañándose. Así es, un ABB donde vamos a estar llevando un doble agua, aunque este segundo agua no lleva ningún ataque de tipo agua, gente. Es Golisopod tiende a brillar un poquito más con el tema de tijera X y golpe aéreo en esta temática, al haber tanto Poliwrath, al haber tanto Abomasnow, al haber tanto planta, donde pudiera perder lo que viene siendo Golisopod ante Tentacruel o un usuario de tipo agua, específicamente como la función de Tentacruel. Así que va a estar muy complicado y por eso es un poquito más viable llevarlo con lo que viene siendo golpe aéreo que hidroariete. A su vez, gente, Jellicent no se ve tan mal por el tema del bola sombra. A mí me agrada por el tema del bola sombra porque va a pegarle duro a cualquier cosa que se ponga enfrente. Es verdad que pierde bastante ante los planta, pero pues, gente, hay que arriesgarse y hay que buscar siempre la manera y la forma que Jellicent pueda tomar ventaja en el combate. Y no puede faltarnos lo que viene siendo este Roserade, el cual, gente, Roserade viene a romper a todo rival y a todo Pokémon que se le ponga enfrente con ese hierbalazo y ese meteoro bola para dar cobertura ante los planta y darle cobertura ante los tipo agua. Así que si no lo tienes es porque no quieres. Tiene hace mucho que salió lo que viene siendo su Community Day. Aunque no lo lleves con semilladora, no es necesario llevarlo con semilladora. Es más viable lo que viene siendo puya nociva. Hay que tenerlo, gente. Hay que tenerlo y si no lo tienes estás perdiendo una grandiosa oportunidad en la Copa Primavera. Y vamos a estar viendo ahora sí la victoria de Roserade, que es la parte donde te digo que se necesita llevarlo con puño nociva. Pasamos al siguiente match donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Jumpluff, el cual, gente, está algo raro, sin miedo a los tipo hielo. La mera verdad sí me llegó a sorprender que lo estén llevando cuando pues hay mucho Tentacruel, hay mucho Duke. Es verdad que pues el Energibola les va a estar pegando fuerte, pero pues sigue siendo complicado al ser doblemente débil a lo que viene siendo un tipo hielo. Así que pues son sus riesgos y son sus estrategias. Pasamos a lo que es el match donde Jellicent estaba ahí, aunque no se viera, estaba perjudicando bastante a Roserade. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro Jellicent. El rival se está quedando, hace el cambio ni más ni menos que ya no alcancé a ver, pero le aventamos un bola sombra a lo que viene siendo ese Slurpuff, el cual, gente, conectó bastante daño. Yo lo sé, el rival lo sabe, va a tomar completo control y ventaja en el combate, donde va a estar lanzando un sub y ese Jellicent para despacharse lo que viene siendo ese Slurpuff, que ya lo deja a básicos para nuestro Golisopod. Y entra lo que viene siendo nuestro Golisopod para poder llevarse a lo que viene siendo ese Jellicent. Es verdad que está complicado, sí, pero es manejable. Vamos a estar aventando un cargador nomás para quitar el escudo. Hacemos el cambio, lo que viene siendo nuestro Roserade, aventando lo que viene siendo un hierbalazo para su casa, perdone usted, un llueve hojas para su casa y a mimir. Ahí dispénseme. Yo lo recomiendo con lo que viene siendo hierbalazo. No lo lleven con lluvia, con lo que viene siendo lluvia de flores. Vamos a estar viendo el siguiente match donde entre lo que viene siendo Tentacruel, como les digo. Y vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro Jellicent. ¿Por qué lo haces así? Porque debemos de estar manejando a este Tentacruel con nuestro mayor tanque. Porque Tentacruel también es tanque. Y si no llevas a Dude que aprende taladradora, pues te va a empezar a crear peligro. Peligro latente. O si tienes a Lantur con rayo, gente. Así que preferible aventar al macizo, el que va a aguantar los golpes y los ataques a lo que viene siendo ese Tentacruel. Y hay que dar lo mejor del combate. Y vamos a estar viendo lo que viene siendo un escaldar. Aquí el rival ya hizo un cambio. Nosotros vamos a estar aventando a ciegas lo que viene siendo un bola sombra.
que es ni más ni menos que a ese tremendo Wisin de Galar, el cual va a estar aventando lo que viene siendo su cargado de Girovil. Lo aguantamos con el pecho, estamos a mitad de vida, no nos importa, aventamos golpe aéreo, lo que viene siendo ese golizo pod, del cual, gente, ya quitamos el último escudo. El rival lo sabe, va a estar lanzando ni más ni menos que un tremendo Girovil. Nosotros lo aguantamos con el pecho, llegamos a otro cargado más y golpe aéreo pa' su casa. Y a mimir lo que viene siendo ese Wisin de Galar. Entre lo que viene siendo Tentacruel, no me inmuta, no me va a causar ningún temor. Nosotros llegamos todavía a lo que viene siendo un sub, que con esto va a ser más que suficiente para derribar lo que viene siendo ese Tentacruel. Y al regreso, a la entrada de Ferroton, Roserade ya lo tenía más que ganado. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente match, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Lantur con lo que viene siendo el ataque de pistola de agua. Gente, no lo recomiendo. Con pistola de agua ocupa sí o sí generar energía, y pistola de agua es verdad que sí genera energía, pero es un poquito más tardado que chispa, y eso es perjudicial. Esta es la parte que yo les digo que no es recomendable llueve hojas. ¿Por qué? Porque pide mucha energía. Tú avientas un llueve hojas y donde tú no lo conectes, te estás debufeando y le estás cediendo bastante en el combate a tu rival. Así que preferible llevarlo con hierbalazo. Por eso lo puse lo que viene siendo en la descripción, hierbalazo y no llueve hojas. Ahí no la jugamos porque le traíamos ganas al llueve hojas, pero lo recomiendo más con lo que viene siendo ese cargado de hierbalazo. Nosotros vamos a estar aventando un bolita sombra, lo que viene siendo ese Jellicent. Conectamos, el rival lo dejó pasar y esto pinta feo para el rival, que va a estar aventando ni más ni menos que un hidrocañón. Lo aguantamos con el pecho y todavía nos damos el lujo de poder llegar a lo que viene siendo otro bola sombra, con el cual vamos a estar infligiendo bastante daño a lo que viene siendo ese Wisin de Galar. Nosotros aventamos con nuestro golizo pot un golpe aéreo antes de que él aviente su cargado. Lo escuda, está ahora sí vulnerable completamente ante nuestro Pokémon. Avienta un sofoco, el cual lo aguantamos con el pecho, y a básicos vamos a estar dejando muy mermado lo que viene siendo ese Wisin de Galar. Avienta residuos, ahí me sorprendió. Gente, les recuerdo lo que les dije en el video pasado. Residuos sí es viable ante el meta que se está manejando en esta temática. Pasamos al siguiente combate, donde vamos viendo ni más ni menos que a Trevenant, que ya tenía ratito que no lo veía. Gente, bien teniendo una buena posición en el meta. Ahí Roxito la anda calabaceando, gente. No tenemos ya cabeza ni voz para poder estar narrando estos combates, pero lo hacemos con todo el corazón. Y te invito a que dejes un buen like, gente, y te suscribas al canal. Eso me ayuda un montón, gente. No te quito nada. Cuéntame qué te está pareciendo la Copa Primavera, y también cuéntame qué tal vas de preparado para lo que viene siendo el Community Day de Litten. Les recomiendo bastante, no se lo pierdan. Va a estar buenísimo, va a estar buenardo, va a estar impresionante. Así que queda en ti. Y pasamos a lo que viene siendo el combate. Ya no cargamos el bola sombra, ya era más que suficiente para despacharlo. El rival iba a entrar a despacharse nuestro querido y amado Golisopod. Nuestro es Jellicent, y entramos con lo que viene siendo nuestro Golisopod, el cual entra lo que viene siendo Empoleon. Ok, aquí cómo se va a manejar la vaina. Primeramente, aquí es donde extrañamos hierbalazo. Para empezar, porque no tengo forma de poderle meter presión con nuestros Pokémon, con nuestro Pokémon de Roserade, a ese Empoleon. Aquí hacemos el cambio. Ya está a margen de un Meteoro Bola, y nos pasa esta belleza de lagazo, que yo me quería morir porque yo sabía que ya tenía una victoria cantada. Aquí ya buscamos la forma, quitamos el wifi, nos conectamos a lo que vienen siendo los datos, esperando. No reacciona, se nos van los sueños y las esperanzas, y pues no nos quedó de otra más que salirnos del combate, gente. Tristemente esto nos vino a pasar ya probando este team. Dímelo tú si no te ha pasado.
créemelo, es demasiado molesto, porque ya estabas planeando la estrategia, ya estabas buscando la manera de cómo counterear al rival y cómo cerrar lo que viene siendo el combate, pero pues nos jugó una mala pasada Niantic. Pues bueno, ya como dice nuestro buen amigo y hermano Juanchopolis, el Duck Lag, el Duck Quita. Sea el bendito el lag. Pasamos a lo que viene siendo el último combate del video, y donde vamos a estar viendo a Roserade contra Bombasnow, el cual, gente, lo está llevando con Meteoro Bola. Aquí pecó. Le voy a decir por qué pecó. Él puede llevarme a básicos a lo que viene siendo nuestro Roserade, y implicando de que yo tenía que invertir un escudo. Y está comprobadísimo que a Bombasnow a básico se lleva lo que viene siendo ese Roserade. Traías tristemente, pues el rival se salió de lo que viene siendo y mete lo que viene siendo Slurpo, el cual nos lo comimos con patatas y aventamos a lo que viene siendo nuestro Jellicent. ¿Por qué entras con Jellicent? Porque ya sé quién es su Pokémon detrás. Por consecuente, Jellicent ya no tiene nada por hacer en el combate más que quitar escudos y quitarle vida a lo que viene siendo ese querido y amado Dugtrio, el cual le vamos a estar aventando otro bola sombra, el cual ya lo va a dejar a un tercio de vida. Nosotros vemos a lo que viene siendo ese Bombasnow y no le pensamos, aventamos un bola sombra con el cual, gente, infligimos daño, hace el cambio al rival. Nosotros seguimos encerrándolo con nuestro Golisopod. Vamos a estar resistiendo viento y hielo, vamos a estar resistiendo lo que es en taladradora, y ahora sí el rival se dio cuenta, por consecuente nos llevamos la victoria. Y este es el equipo. Dime tú qué te parece, te voy a estar leyendo en los comentarios, y te dejo el contacto de mi buen amigo y hermano Guillelucio, el cual está manejando moneditas para aquellos que sigan comprándolas. Sin más, yo me despido y te deseo un excelente Community Day. Bye bye.